Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso, pues rápidamente. Decíamos, Porfirio Díaz logró la paz social gracias a su genio político, también a la represión, y arregló el problema de la infraestructura, nos trajo a la punta de los adelantos tecnológicos, ¿no? Tapizó el país de ferrocarriles, por fin logró la comunicación interna. Les dio un montón de facilidades para invertir, les dijo, vénganse a invertir, inviertan, ¿no? Y la pregunta es, ¿y lo logró o no lo logró? Pues resulta que sí lo logró. Nada más tengo aquí algunos ejemplos, nomás para darnos una ideita, ¿no? No tiene más pretensiones, no pretendo ser, ¿no? Abarcar todo, pero para que tengamos una idea, fíjense, nomás la producción agrícola en un trienio se duplicó. O sea, para que nos quede claro, ese es el dato duro. Entonces, que encontré. Entonces debemos de entender que la producción agrícola creció tremendamente. La producción de oro, fíjense, y ya más claro aún, en 1903, o sea, en 5 años, pasó de 15 toneladas a 30 toneladas. El zinc, fíjense, en 3 años, la producción de zinc pasó de 900 toneladas a 23,000 toneladas. El fierro de 3 a 60, de 3,000 toneladas a 60,000 toneladas en 10 años. El petróleo, que pues no era, hay que decir que el petróleo todavía no era una actividad económica de las más importantes, y sin embargo se desarrolló tremendamente, de 5,000 barriles a 8 millones de barriles en 1910, en 10 años. La producción manufacturera aumentó de 167 millones a 210 millones. ¿Ok? Entonces, ¿hubo auge económico? Sí, hubo auge económico. ¿Ok? Ahora, ¿y quiénes son? Entonces están viendo un crecimiento económico tremendo y por lo tanto está habiendo una circulación de capital así impresionante. Y la pregunta es, bueno, ¿y quiénes son los que se están beneficiando con esta producción? Bueno, aquí voy a hacer una anotación. En realidad, don Porfirio, él quería que hubiera inversión. Finalmente a él no le importaban si eran chinos, japoneses, gringos, franceses o mexicanos. El problema es que en México no había suficientes capitales, o sea, no había tanta gente con insuficiente capital para invertir. Y no tenían una mentalidad. Normalmente los hacendados eran gentes que muchos de ellos ni siquiera sabían leer y escribir, ¿ok? Y no tenían, y estaban bien sumidos en las cuestiones tradicionales, en una vida muy tradicional de hacienda. Entonces, en realidad no había casi capital mexicano que pudiera. Entonces, ahí sí hay que hacerle esa concesión a don Porfirio de que no es que le gustara los extranjeros, que sí le gustaban, pero no fue tanto eso que les haya cerrado la puerta a los mexicanos, más bien es que no había, pero seguramente si hubiera habido mexicanos se las hubiera abierto, es muy probable, aunque lo hubiera no existe. Ahora, incluso también ahorita vamos a ver, va a haber inversión extranjera, por supuesto, y sobre todo gringa. Pero hay que decir que don Porfirio prefería la europea. En aquella época la que estaba de moda era Francia. Y sin embargo, pues si eran gringos los que llegaban, pues los estadounidenses era. Entonces, la prioridad era la inversión. ¿Ok? Bueno. Ahora, la inversión, por lo tanto, fue básicamente extranjera. Entonces, en 1910, de 170 sociedades anónimas, el capital extranjero controlaba 130, es decir, el 76%, lo cual ya es como que mucho, pero es aún mucho peor. ¿Por qué? Porque si nos vamos a detalle, fíjense, minería, 98% de la inversión en minería era extranjera. En el petróleo de plano no se andaban con cosas, ¿no? 100%. Agricultura, que era una de las principales o principal actividad económica y además estratégica.
para el país, 95.7% de la inversión era extranjera. ¿Okay? Electricidad 87%, en la industria el 84% y los bancos 76%. ¿Okay? Entonces, pues básicamente, ¿quiénes fueron los que se beneficiaron o quiénes fueron los que generaron todo este crecimiento? Pues los extranjeros, ¿ok? Y vámonos más a detalle. Y cuando decimos extranjeros, ¿de quiénes estamos hablando? Pues el 81% de esos extranjeros provenían de 3 naciones, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con un clarísimo predominio de los gringos. 44% los gringos, 24% Inglaterra y el 13% Francia. Y les digo que pues así se dio, yo no me atrevería a decir que Don Porfirio lo escogió de esta manera, ¿ok? Y vámonos a más detalle, ¿cuáles eran las zonas que le interesaba a cada una de estas naciones? Pues los gringos se fueron por la minería y la agricultura. Fíjense, el 81% de la agricultura y casi 67% de la agricultura, de la minería y el 67% de la agricultura la controlaban los gringos. Los franceses les gustaba más la onda de los bancos y la industria, ¿no? 45.7 y 53.2. Y los británicos se quedaron con los ferrocarriles y sobre todo con el petróleo. 60.8% de inversión de petróleo era británica. ¿Ok? Y esto va a generar logros económicos. Claro que sí, qué alegría, balanza comercial sana. Yo creo que son los únicos que pueden presumir, y lo presumían, de que según ellos tenían una balanza comercial sana. Esto es que no gastaban más de lo que ganaban. Puta, ¿cuántos quisiéramos decir eso? No gastaban más de lo que ganaban, según Don Porfirio. Digo según porque he leído algunas cosas de que de repente no consideraba algunas situaciones o algunos préstamos, cosas así. Pero en general, pues yo creo que nunca hemos tenido mejor balanza comercial que la del porfirismo. No lo sé porque no soy economista. Bueno, modernización tecnológica, ¿ok? Por supuesto que eso fue bueno. ¿Por qué? Porque pues fue para todos. Finalmente muchos se beneficiaron de la electricidad. Muchos se beneficiaron, no nada más los empresarios del telégrafo sin hilos, ¿no? Del teléfono, etcétera. Y el fonógrafo, por supuesto. ¿Ok? Imagen de solidez en el extranjero. Reconocieron finalmente, Porfirio Díaz logró el reconocimiento extranjero de su presidencia, ¿no? Que no fue sencillo, al inicio no lo querían reconocer y ya finalmente reconoce, pero además se ganó pues una buena fama, entramos nos puso en el nivel internacional como good, buena onda. Crecimiento de la inversión, por supuesto, una economía que está en crecimiento. Y bueno, ahí estamos, finalmente Porfirio Díaz nos subió al carro del capitalismo, ¿ok? ¡Yuhu! Ahí vamos. Oh, ¿y el pueblo? Sí, qué bien. ¿Ven esta contradicción cuando se inventan los países y ahora resulta que son entes que pueden ser ricos? Se da esta tremenda contradicción. Porque aún en la actualidad de Estados Unidos, que supone que es en su mejor época de Estados Unidos, que era la gran potencia, eso no quiere decir que no había un montón de pobreza, de pobres, de gente viviendo en las calles. Y bueno, hay que preguntarnos, ok, Don Porfirio Díaz nos llevó, ¿no? Al éxito económico, pero ¿y el pueblo? Pues aquí es en donde viene la leyenda negra de Don Porfirio, muy bien ganada y sin justificación. Efectos negativos de la política económica porfirista. Ok. Pues, ¿cuántos ricos habían? El grupo de Porfirio Díaz era muy cerrado y eran los ricos. En México en esa época casi que nomás había de dos, o eras rico o eras pobre. ¿Okay? Había una diferencia muy, muy tajante y pues casi que era rico y pobre, nada más, de dos colores, ¿ok? Entonces, y bueno, los ricos andaban vestidos a la usanza francesa, comían francés, ¿no?
y se la pasaban en sus festejos, en sus fiestas, grandes fiestas y comilonas, y mientras tanto pues teníamos a los en Guarache con calzón en el campo. Y bueno, y para que quede más claro, 75% de la población era analfabeta y 70% de la población eran peones como los que vimos en la imagen anterior. ¿Ok? Entonces la polarización sí estaba, pero bien fuerte. Y miren, en 1881, quien era presidente don Porfirio era tremendo. Era muy dado a eso, lo decía, le iban, todo se le tenía que consultar a don Porfirio, ¿no? Pero era muy común que llegaran y le preguntaran algo y él no contestaba claramente, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Voy y corto caña con esto? Pues, no sé, es conveniente que usted, ¿no? Y el otro iba y aplicaba la ley o metía el ramalazo, ¿no? Aquel funcionario que fue y le consultó a don Porfirio Díaz, metía el ramalazo y se venían, ¿no? Todas las complicaciones políticas que implicaba y don Porfirio, no, pero pues fue tu decisión, ¿no? Y me recuerda esto porque miren, en 1881 él no era presidente su compadre. Y aquí es en donde metió una ley nada popular, ¿no? Que fue esto de, ya habíamos dicho que Benito Juárez lo había hecho, también leyes por las cuales ponen en disposición las tierras consideradas como baldías. Y recuerden que esto ya lo había hecho Benito Juárez y que baldío luego lo entendían como tierras que a lo mejor vive gente ahí y tierras que están trabajadas por gente por personas durante muchas generaciones, pero que no tienen título de propiedad. Y dieron paso entonces a muchos despojos y a muchas arbitrariedades, ¿no? Permitiendo la formación de los grandes latifundios y de los dueños originales que se convierten en peones, ¿no? Que además van a tener unas condiciones de vida y de trabajo terribles porque Porfirio Díaz permitía que los extranjeros y que los grandes empresarios maltrataran e hicieran lo que quisieran con la mano de obra, con los trabajadores. O sea, en las haciendas se azotaba. Si quería alguien salir de la hacienda o algo, los golpeaban, o si algo hacían que no le gustaba, y no había gobierno ni ley que protegiera al trabajador. Y bueno, por supuesto las famosísimas tiendas de raya, ¿no? Que eran una manera de mantener cautiva la mano de obra, porque no les pagaban con dinero, les pagaban con productos, y estos productos pues se los daban al precio que querían. Los trabajadores siempre estaban endeudados, nunca veían un peso en sus manos, pero tenían un cuentón ahí en la tienda de raya porque su salario nunca alcanzaba, y estas deudas se heredaban. Así que si el trabajador quería irse y se le ocurría irse y lo correteaban y lo traían a punta de fregadazos, y a veces para hacer escarnio de que los demás vieran, pues lo azotaban y lo hacían público, ¿no? Una cosa verdaderamente terrible, y es terrible no poder entender qué pasaba por la cabeza de don Porfirio, porque finalmente él era de extracción humilde y era de origen indígena. O sea, no podemos pensar que no entendía o que no empatizaba. Pero bueno, el raciocinio, el liberalismo, como le quieran llamar, desde mi punto de vista, pues no tiene justificación. Es admirable. Yo la verdad que sí admiro las capacidades de Porfirio Díaz y reconozco, por supuesto, que finalmente consolidó el Estado Nacional Mexicano. ¿Qué tanto tenga de bueno eso? Pues quién sabe, pero de que lo supo hacer, lo supo hacer. Pero por otra parte, pues es imperdonable, ¿no? Los abusos que vivió la población, los mexicanos, ¿no? Ahora sí que te voy a hacer rico a la fuerza, te voy a construir un gran país a la fuerza. Y bueno, ya sabemos que esto, por supuesto, va a terminar reventando, va a ser un hilito que se va a jalar y va a terminar reventando, y los primeros
signos claros de esto pues van a ser los levantamientos en la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco, que pues son los antecedentes, algunos de los antecedentes de lo que va a venir siendo la revolución de 1910, que veríamos por supuesto por su pollo y por su rico sabor casero en otra ocasión. En el siguiente video hablaremos de la revolución. Por lo pronto les agradezco mil su atención y espero que nos sigamos escuchando. Hasta la próxima.